Hoy quiero hablar del vino nuevo. Del vino nuevo. La semana pasada estuvimos ahí en Ovalle. Nos ausentamos de aquí de la casa del Señor con un grupo de hermanos y estuvimos laborando para traer el vino nuevo. Vino nuevo que tiene que ver con procesos. Este es el resultado de un proceso. Este es un vino nuevo. Vino que hemos apartado, consagrado para la cena del Señor. Pero todo comienza con la recolección. Cuando vamos y nos acercamos a la parra, ¿cierto? A la vid, y tomamos, ¿cierto? Y tomamos el contenido de la uva, de la vid. Todo parte aquí, ¿cierto? Todo parte aquí. Gracias, hermano Ser. Dios le bendiga. Hermano Ser trajo unas primicias hoy día y me permitió. Todo el Señor lo tiene preparado, ¿no? Yo quería hablar de un vino nuevo, porque, claro, estaba en la inspiración. Pero hoy en la mañana el hermano Ser llega con una bolsa con uva, las primicias de su vid. Y dije, aquí está, Señor. Aquí está, Señor. Tú eres tan bueno. El Espíritu Santo, una decisión para transformación. Una decisión para transformación. ¿Cuánto nos transforma la vida la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Quiero que pueda abrir su Biblia ahí en el Lucas capítulo 5, verso 37 al 39. Dice así la palabra del Señor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Palabra del Señor, que bendiga nuestras vidas. El vino nuevo, en la palabra del Señor, representa muchas cosas. En el contexto con el que Jesús nos habla esta palabra aquí en Lucas capítulo 5, tiene que ver con una respuesta que le da a los religiosos de la época, cuando fueron a él a criticarle del por qué los discípulos no ayunaban. Y Jesús les dice esta enseñanza que tiene que ver con que el vino viejo son las viejas costumbres religiosas, y el vino nuevo viene a ser todo ese mover en el espíritu que el Señor Jesús trajo a través de su enseñanza, a través de su presencia, a través de sus milagros, a través de su palabra, a través de lo que Él hizo en la cruz, a través de haber vencido la muerte. Nos da de beber un vino nuevo. El vino nuevo representa a la persona del Espíritu Santo. El vino nuevo representa la persona del Espíritu Santo. El vino nuevo en la Biblia nos habla de una provisión abundante, de un nuevo tiempo, de un nuevo renacer. Y nosotros nos encontramos que el sabio Salomón escribe ahí en el capítulo 3 del libro Proverbios, dice, honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
Honra al Señor con tus bienes. Cuando hablamos de bienes, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de bienes no estamos hablando de dinero. Cuando hablamos de bienes no estamos hablando de tan solamente cuando se menciona de diezmo y ofrenda. Tú eres un bien para Dios. Gracias por el amén. Tú eres un bien para Dios. Tú eres una persona valiosa para Dios. Porque tú fuiste transformado por la sangre de Cristo. Sangre que costó, transformación que costó un precio de sangre muy alto y muy valioso. Por lo tanto, tú eres un bien delante de la presencia del Señor. Y cuando dice honra al Señor con tus bienes, está diciendo honra con tu vida al Señor. Honra con tu vida al Señor. ¿Cuál es el bien más valioso que tenemos nosotros? Nuestra vida. Es nuestra vida. Todo comienza con la vida. Si nosotros no estamos presentes, todo se termina. Entonces el bien más precioso delante de la presencia del Señor es tu vida. Entonces, honra con tu vida al Señor. ¿Y qué es lo que tiene tu vida? Tú has alcanzado logros, tú has alcanzado sueños, tú has formado familia, tú tienes un trabajo, tú tienes recursos, tú tienes inteligencia, tienes sabiduría, tienes sueños. Honra a Dios con todo eso. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Cuando habla de primicia está hablando de lo primero. Y eso es apartar lo primero, lo mejor para el Señor. Ya hablábamos unas semanas atrás acerca de cuando Dios puede rechazar una ofrenda. Hablábamos de que Dios ahí en Malaquía les habló a los sacerdotes de que traían los animales magullados, traían los animales enfermos, animales que no los podían vender, iban y los presentaban como sacrificio ahí en el altar del Señor. Y el Señor les dice, vayan donde sus amos y preséntenle este sacrificio. ¿Acaso Él no lo rechazará? ¿Y cómo yo siendo Dios, ustedes me presentan esto? Al Señor hemos de presentarle lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos. Esto no es gloria para mí, no es mérito, solamente gracia y misericordia de Dios. Pero yo me siento tan feliz de haber dedicado los mejores años al servicio del Señor. El Señor llegó a mi vida yo teniendo 16 años, tan solamente 16 años. Y pude comenzar inmediatamente a servir a Dios. Con esos cortos años, sin experiencia, con un montón de desafíos, temores, cosas que hacer, comencé a servir al Señor. Y los mejores años de mi juventud, los mejores años de mi adultez, se lo pude entregar al Señor, se lo he entregado al Señor. Y eso habla de las primicias. Dios me permitió hacerlo de esa manera. Pero cuántas cosas nosotros tenemos en nuestras manos que valorizamos, que lo creemos que es lo mejor que tenemos, y si eso estamos honrando al Señor. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y cuando Dios le concedió el primer hijo, Samuel, ella fue y lo presentó en el templo y lo dedicó al Señor. Y Samuel se quedó ahí para servir en el templo. ¿Qué es lo que es eso? La primicia. ¿Y qué vino después? Muchos hijos más. Muchos hijos más. Entonces, cuando hablamos de primicia, es lo primero, es lo mejor. Y dice la palabra, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No dice de algunos frutos, sino que de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuáles son tus graneros y cuáles son tus lagares? Es interesante lo que nos plantea aquí el sabio. El lagar
es el recipiente donde se echa la uva y se aprisiona, se aprieta para que salga el jugo. El lagar, que también por asociación se le da al lugar donde se guardan esos elementos. Pero el lagar es donde se meten las personas a aprisionar la uva, ¿cierto? A pisarla para que salga el jugo. Y dice, en esto hay una enseñanza en el espíritu para nosotros. Los graneros representan nuestra vida natural y los lagares vienen a representar nuestro ser interior, nuestro espíritu. Entonces, cuando dice que honra con tus bienes al Señor y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros, tu vida natural será llena. Y dice, y tus lagares rebosarán de mosto, tu espíritu estará lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es una palabra poderosa para nuestras vidas. El Señor nos dice que no podemos echar un vino nuevo en odres viejos. El odre viejo representa nuestra vieja manera de vivir, ¿cierto? Nuestra vieja naturaleza. Y nosotros renacemos a una nueva vida. ¿Por qué dice esto? Porque el vino nuevo en ese entonces se echaba en odres. Odres eran un recipiente construido con piel de oveja generalmente, y era una piel de oveja que se trabajaba, ¿cierto? Donde estaba cocida por toda su entorno, y se le dejaba una salida para meter y sacar el producto, el líquido. En este caso, ya sea el vino o el jugo de el aceite. El aceite. Y cuando el odre nuevo se le echaba un vino nuevo, el vino nuevo comenzaba a fermentar y comenzaba a expandirse. Y si el odre era nuevo, comenzaba a expandirse junto con ese vino nuevo. Pero si era un odre viejo que tú le echabas un vino nuevo y ese vino nuevo comenzaba a fermentar, comenzaba a expandirse, dice que el vino viejo, el odre viejo se reventaba, se rompía, no servía más. Entonces, el odre nuevo representa, ¿cierto? El odre viejo representa nuestra vieja forma de vida. El odre viejo. Y el vino nuevo representa a la persona del Espíritu Santo. Y la persona del Espíritu Santo no puede estar depositada en tu vieja vida. ¿Me estás entendiendo? El Espíritu Santo no puede estar ahí en tu vieja vida. Tu vieja vida no lo va a soportar, y el Espíritu Santo no se va a quedar en una vieja vida, en una naturaleza antigua. El odre nuevo, en cambio, representa una nueva forma de vida. Una nueva forma de vida. 2 Corintios 5:17, un verso que ustedes se saben. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Entonces, esa vieja manera de vivir, esa vieja naturaleza, esa vieja religiosidad, esas viejas costumbres, esos pecados que arrastramos, esa cultura, esa formación que traemos, no puede convivir con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios necesita libertad para moverse en nosotros. En esto tenemos que entender algo. Para que haya un vino nuevo, tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso. Y ese proceso tenemos que vivirlo. Nosotros no podemos esperar que la persona del Espíritu Santo venga a estar en nosotros si nosotros no estamos dispuestos a ser procesados por Dios. Y ese proceso tiene que ver con que Dios tiene que hacer algo en nosotros.
Y nosotros tenemos que dejar que Dios haga ese algo en nosotros. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, escribe desde el verso 38 en adelante y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo esto? Sin reconciliación con Dios, sin perdón de pecados, sin arrepentimiento, no es posible que el Espíritu Santo venga a nosotros. No es posible. Entonces esa vieja vida tiene que quedar atrás. El odre viejo tiene que morir. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, gloria a Dios, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios os llamare. ¿Cuántos llamados por Dios están acá? Llamados por Dios. Y en ese encuentro que hemos tenido con Jesús y hemos sido perdonados, comienza todo un proceso en nuestra vida que Dios tiene que completar para que la persona del Espíritu Santo pueda moverse libremente en nuestro interior. Dejar la vida pasada tiene que ver con limpieza. Dios tiene que limpiarnos. Dios tiene que limpiar nuestra vida. Primera de Juan capítulo 1, versos 5 y 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesús. Y os anunciamos, dice la palabra, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, si te decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, dice el escritor, que mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él, como Cristo está en luz, tenemos comunión unos con otros, la iglesia toda. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Nosotros somos de una naturaleza pecadora y el encuentro con Jesús viene a perdonar nuestros pecados. Y la comunión con el cuerpo de Cristo, la comunión con la iglesia, la comunión con la cabeza que es Cristo, nos permite estar limpios de pecado. El Señor nos va limpiando, nos limpia a través de la palabra, nos limpia a través de la comunión. ¿Sabe qué? Yo pensaba eso, nos limpia a través de la comunión, del estar juntos, porque unos a otros nos animamos para estar bien delante de la presencia del Señor. Pero esto tiene un proceso. Y el primero es la recolección. Lo primero que hacemos, vamos y recolectamos el fruto. Nosotros la semana pasada, el día sábado, fuimos ahí a la parcela donde estaban los viñedos y comenzamos con tijera a cortar la uva. Llevábamos unos canastos, sacábamos la uva con delicadeza, con cariño, para no dañar la vid, ¿cierto? Y la íbamos depositando. Y así estuvimos recolectando. Una tarea ardua. Nosotros recolectamos 3 canastos. Pero ahí hablan de recolectar toneladas de uva. Uno veía los parrones, toneladas de uva. Y ya en la media hora de recolección ya uno empieza a cansarse, es verdad. ¿Sí? Y éramos un buen equipo trabajando, tanto de esta iglesia como de la iglesia del pastor Harold. Y viene la recolección. Y la recolección, ¿sabes tú lo que es? El llamado. La recolección viene a ser el llamado. Estamos hablando de que hay un vino nuevo que va a entrar en nosotros, la persona del Espíritu Santo. Y el Señor nos llama, ¿cierto? El Señor nos llama, porque la palabra del Señor dice que Él vino a nosotros y no nosotros a Él. Yo que recuerde no busqué al Señor. Yo rechazaba al Señor. Yo me burlaba de Dios. Y la misericordia de Dios fue tan grande que Él persistió en buscarme.
Entonces hay una recolección, hay un llamado. El Señor nos llama para ser su pueblo. El Señor nos llama para servirle. El Señor nos llama para ser sus hijos. El Señor nos llama para ser parte del cuerpo de Cristo. El Señor nos llama para ser su familia. Entonces es una recolección. Hermanos, el llamado de Dios, dice la palabra del Señor, que es para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dice la palabra, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida. Entonces habla de un todo, a todo el mundo llamó. El sacrificio es para, pero no todos obedecen al llamado. No todos reciben el llamado. No todos le dicen sí al Señor. Yo soy parte de una generación de personas. Y de esa generación yo conozco amigos, compañeros de estudios que andan perdidos por el mundo. Me he encontrado con ellos. He visto sus vidas. Y yo cuando veo el estado en que ellos están, digo, Dios, tú tuviste misericordia de mí. Y alabo al Señor por eso. Pero había que responder al llamado. Responder a la invitación del Señor. Entonces, hay un llamado del Señor. Luego hablamos de una limpieza. Cuando nosotros tomamos esta uva, no la pescamos y la tiramos a un recipiente para molerla, sino que hubo que desgranar todos los racimos, desgranarlos y sacar todo lo que es, cierto, las ramitas que están acá y dejar solamente el fruto. Y la fuimos sacando y fuimos llenando recipientes con puras uvitas ahí. Una tarea ardua, una tarea, las manitos empezaban a arder, a doler, porque el jugo de la uva es cítrico, ¿cierto? Y trabajamos en eso. Después de 2 días yo todavía sentía el olor a la uva en las manos. Pero hay una recolección y luego una limpieza. Y el Señor tiene que limpiar nuestras vidas. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora somos nosotros hijos de Dios. Y como hijos estamos llamados a heredar el carácter de Cristo. Y en Cristo no hay pecado. Y nosotros cargamos, ¿cierto?, con una naturaleza pecaminosa. Y tenemos que estar constantemente en esa presencia del Señor para ser limpiados y para no pecar más. Entonces viene la recolección y después viene la limpieza. Y después que viene la limpieza viene la trituración. Toda esa uva que estaba ahí la echan en un lagar o la echan en algunas prensas y comienzan a aplastarla. Nosotros lo hicimos con la mano. Tomábamos el fruto, poníamos ahí un recipiente y ahí la aplastábamos, la aprisionábamos, algunos con las manos, algunos con una pieza ahí, la aplastábamos, la uva. Y después que queda aplastada, queda separada, ¿cierto? El vino, el jugo, queda separado de las pepas y queda separado del ollejo, de todo lo que no sirve para el vino nuevo. Pero eso respondió a todo un trabajo, a toda una tarea, a todo un proceso. ¿Y sabes qué es lo que es la trituración? Es el quebrantamiento del carácter. El quebrantamiento del carácter. Dios tiene que apretarnos. ¿A cuántos les gusta ser apretado por Dios? A mí no. A mí no. Yo quiero ser acariciado por Dios. ¿Sí? Pero el Señor tiene que formar nuestro carácter. Y el Señor, dice la palabra, que nos prueba. Nos prueba. Así como el oro tiene que ser purificado, dice que
Él nos prueba con fuego. Hay pruebas que son de fuego para nosotros. Hay pruebas que son durísimas para nosotros. Y nosotros tenemos que entender que Dios está haciendo un trabajo en nosotros. Entonces, cuando nos está triturando, está sacando todo aquello que nos tiene que estar. Está dejando solamente lo que va a representar, ¿cierto? Ese vino nuevo, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Sin limpieza, sin dejar eso atrás, aquellas ollejo, aquellas pepas que no sirve, ¿cierto? Para ese vino nuevo, es imposible que se pueda manifestar esa persona, el Espíritu Santo, en nuestra vida. Y la trituración tiene que ver con el quebrantamiento de nuestro carácter. Hermano, algunos de nosotros somos muy parados y muy paradas, ¿cierto? Nos cuesta ser humildes. El Señor tiene que insertarnos en el cuerpo de Cristo. ¿Se imagina que nosotros, cada uno de nosotros, fuéramos parados aquí en la iglesia? ¿Que el Señor no hubiera cumplido el proceso? Por eso hay iglesias donde hay peleas, donde hay disputa, hay disensiones, hay pleitos. Habla la palabra del Señor. Hay contiendas, hay enojos, hay iras. ¿Por qué? Porque no nos hemos dispuesto a que el Señor nos triture. Que el Señor saque lo viejo, saque todo lo malo, saque la vida pasada y quedemos como la vida nueva. Si uno entra con la vida vieja y a insertarse en el cuerpo de Cristo en la iglesia, ¿qué sucede? Tú vienes con los chismes, vienes con las murmuraciones, vienes con los celos, vienes con las iras, vienes con todo eso. Pero el Señor tiene que limpiarnos, porque no estás entrando a un club deportivo, no estás entrando a un club social, estás siendo insertado en el cuerpo de Cristo. Y para que haya la manifestación del Espíritu Santo en medio de ese cuerpo tiene que estar limpio. El yo, el carácter, tiene que haber muerto, tiene que haber sido quebrantado. El apóstol Pablo escribe en Gálatas, capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos decir que verdaderamente Cristo es el que vive en nosotros? Estamos hablando del carácter de Cristo. Yo quisiera decir con todas las letras, sí, Cristo vive plenamente en mí. Estaría mintiendo. Estaría mintiendo. Porque el carácter de Cristo no ha podido ser manifestado plenamente, llenamente en mi vida, porque hay cosas que aún tiene que el Señor sacar de mí. Y hay una lucha ahí entre el espíritu y la carne. Y la carne tiene que morir, el yo tiene que morir. Nuestro carácter tiene que ser triturado, limpiado. Cuando el Señor nos recolecta, luego nos limpia, luego nos tritura, ¿cierto? Hay un resultado para nuestras vidas. Cuando nos hemos dejado voluntariamente tratar por el Señor, las cosas comienzan a cambiar en nosotros. Somos una nueva persona. Tenemos una nueva vida. Tenemos una nueva forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén por eso? Lo viejo quedó atrás y comenzamos a vivir una vida nueva. Tenemos una nueva adoración, un nuevo canto. Tenemos una nueva forma de orar. Tenemos una nueva forma de leer la palabra, de entender la palabra. Tenemos una nueva forma de servir. Tenemos una nueva forma de ofrendar. Tenemos una nueva forma de vivir el cuerpo de Cristo, de vivir la iglesia. A la iglesia comenzamos a mirarla de una manera diferente.
¿Por qué? Porque la plenitud de la presencia de ese vino nuevo en nosotros comienza a cambiar nuestro interior. Comenzamos a vivir, ¿cierto?, de acuerdo a lo que Cristo quiere para nuestras vidas y no de lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Nuestras decisiones cambian y nuestros planes cambian cuando la persona del Espíritu Santo comienza a llenar nuestra vida. Nuestros planes cambian, nuestros anhelos cambian. Ahora le consultamos al Señor. ¿Cuánto estamos practicando eso realmente? ¿Cuánto practicamos el consultarle a Dios lo que vas a hacer? Por naturaleza, por carácter, por formación, tendemos a tomar decisiones e ir y partirnos. A veces ni siquiera le preguntamos al que está al lado nuestro o a la que está al lado nuestro. Vamos y hacemos. Y la pregunta es si le estamos preguntando al Señor, si le estamos preguntando al Señor respecto a nuestras decisiones. Tomamos decisiones con nuestra vida, tomamos decisiones de planificar nuestro tiempo, tomamos decisiones que tienen que ver con nuestro dinero, tomamos decisiones y vamos adelante nomás. Tomamos decisiones con nuestra familia, con nuestros hijos y vamos adelante. Y después queremos que Dios bendiga nuestros ingresos, el Señor bendiga nuestro trabajo, el Señor bendiga a nuestros hijos, y somos nosotros los que tomamos las decisiones. Y no lo estamos haciendo a la luz de lo que el Señor quiere. Entonces, la palabra, cuando comenzamos, decía, ¿cierto?, que honráramos al Señor con nuestros bienes, honráramos al Señor nuestro Dios con nuestra vida y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tu granero, será llena tu vida natural y será lleno tus lagares, rebosarán de esa presencia del Espíritu Santo. Cuando primero atendemos el llamado de Dios, segundo, dejamos que Dios nos limpie, y tercero, estamos dispuestos a que el Señor nos quebrante. Yo pregunté antes, ¿cuántos llamados hay acá? ¿Cuántos han sido llamados? Seguramente usted me está respondiendo, y está bien que lo haga, me está respondiendo porque usted tuvo un encuentro con Jesús. El Señor lo llamó y usted tuvo un encuentro con Jesús. Pero yo quiero decirle que el Señor sigue llamando en este tiempo. El Señor sigue llamando en este tiempo. Usted que lleva años en el Evangelio, el Señor lo sigue llamando. Yo tengo varios llamados de Dios en mi vida. Varios llamados. Y llamados que me costaron trituración. Llamados que me costaron el negar mi yo. Llamados que me costaron el que mi carácter fuera quebrantado. Llamados que determinaron que mis planes fueran cambiados. Y el Señor está llamando en este tiempo. El Señor te está hablando hoy con esta palabra para que nosotros podamos revisar lo que estamos haciendo con nuestra vida. El Señor nos confronta con la palabra. Hay un llamado claro para reconciliarnos con Dios, tener ese encuentro a través de Jesucristo y alcanzar perdón y vida eterna. Gloria a Dios por lo que lo han hecho. Pero hay un llamado que tiene que ver con cuando el Señor dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es un llamado del Señor. ¿Cuánta llenura del Espíritu Santo hay en nosotros? Dios nos pregunta, ¿cuánta llenura del Espíritu Santo hay en nosotros? Cuando estamos orando, ¿están sucediendo cosas? Cuando estamos adorando, ¿están sucediendo cosas? Cuando leemos la palabra, ¿entendemos lo que Dios nos está hablando? Cuando tomamos decisiones, ¿lo estamos haciendo de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros? Ese es un llamado de Dios. Hay un llamado al servicio.
Siempre hay un lugar para servirle al Señor en nuestra vida. Hay un llamado a dedicarnos al Señor. Hay un llamado a entregarle lo mejor al Señor. Y el Señor nos habla en esta mañana. Yo te llamo, yo te escojo. Yo quiero limpiar tu vida. Hay cosas que aún tienen que salir, hay cosas que tienen que mejorar, hay cosas que están sobrando y que están estorbando mi comunión contigo. Y yo necesito que tu carácter sea transformado para que el carácter de Cristo sea formado en ti. Y eso es un llamado del Señor. ¿Para qué? Para que tus graneros sean llenos con abundancia. ¿Cuánta abundancia tenemos? Gloria a Dios por los que gozamos de la abundancia de Dios. Pero hay algunos que pueden mirar sus graneros y mirar su granero y ver que están vacíos o están con poco contenido. Y recuerde que los graneros representan la vida natural. La vida natural, la vida que estamos viviendo ahora. ¿Estás conforme con la vida que tienes? ¿Estás pleno con la vida que tienes? Cuando tú ves tus graneros que están llenos y ya no cae más, tú dices, Dios, gracias. Gracias. Están llenos. Y luego dice, y tus lagares, tu espíritu rebosando de esa presencia del Espíritu Santo. Rebosando, lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿A cuánto se le agita el Espíritu? ¿A cuánto se le sacude el Espíritu con esa presencia de Dios en nosotros? Que rebosa. ¿Cuántos quieren eso? Es una palabra de Dios que está ahí para nosotros. Es una promesa de Dios que está ahí para nosotros y que podemos tomarla.